8:07 de la mañana, estamos de vuelta con más información en Buenos Días. Y en este segmento del programa vamos a ponernos en perspectiva sobre las últimas noticias relacionadas con Venezuela y los países de la región con nuestra compañera Gabriela Peroso, quien ya está preparada para esta batería de preguntas. Buenos días, Gaby, bienvenida. Muy buenos días, como siempre un placer estar aquí. Gaby, coméntanos un poco acerca de estas nuevas noticias que estábamos viendo en la prensa, una declaración de zonas económicas especiales. ¿Cuál es la razón por la que Nicolás Maduro designara a zonas como, por ejemplo, Paraguaná, Puerto Cabello, Morón, La Guaira, la isla de Margarita y hasta La Tortuga como zonas económicas especiales? Se habla de una reactivación de la economía no dependiente de la fuente del petróleo. Bueno, este puede ser un anuncio muy importante o también puede convertirse en otro fracaso de la revolución. Eso no lo podemos predecir. Sin embargo, yo hacía el ejercicio de buscar en internet y es increíble. Yo creo que hasta están pagando de alguna manera algunos anuncios pagados porque apenas colocas zonas especiales de Venezuela, prácticamente te sale como un enunciado completo hablando de esta nueva medida. Adicionalmente, la ponen como titular único Nicolás Maduro como presidente de la nación, justamente presentando a otra Venezuela. Seguimos viviendo esta fábula, esta ilusión de que Venezuela se arregló. Sin embargo, hay que tener esto muy en cuenta. Pareciera que el régimen de Nicolás Maduro ya tiene bastante tiempo recibiendo a mandatarios en Venezuela, viajando a diferentes partes del planeta para alcanzar esos anhelados acuerdos económicos. Nicolás Maduro se quiere presentar como esa nueva solución del hemisferio occidental en materia alimentaria, en materia energética, y ahora podría también convertirse en una alternativa para ellos fiable, para los venezolanos y para el mundo entero no tanto, en materia de turismo. ¿Cómo podemos entender esto? Ellos estarían creando espacios delimitados de una manera distinta, con una cantidad de beneficios económicos dentro de sí. Nos imaginamos que dentro de esos territorios crearían también una seguridad adicional para que la inversión extranjera llegue desde cualquier parte del mundo y ellos puedan hacer como mini países dentro de toda Venezuela. Cuando el chavismo explica esto, asegura que, bueno, que es una experiencia que han vivido en Vietnam, que vivieron en China a partir de la década de los 70 y los 80 y que fue una experiencia bastante satisfactoria para la economía de esos países. Pero revisando un poco lo que ha sido la historia, hay más de 100 iniciativas de este tipo y prácticamente la mitad ha fracasado. Es decir, habrá que ver si realmente es posible que esto se ejecute. Particularmente hablando de la isla de la Tortuga, lo decía el propio chavismo, aseguraban que no se quedaban cortos, que no exagerarían de que se iba a presentar el proyecto turístico más importante de las últimas 2 décadas para el Caribe y para Latinoamérica. Si esto es así, estarían buscando inversión no precisamente de esas democracias que creen en la democracia, en el Estado de Derecho, sino que Nicolás Maduro apostaría, por ejemplo, a los países árabes, a países como Turquía, que se mantiene justamente en esas 2 aguas. Y allí entra en juego la visita que está haciendo durante esta semana el emir de Qatar, que se ha reunido tanto con el canciller de Maduro como con el propio Maduro para supuestamente impulsar todas estas iniciativas. Es decir, se está dando un maquillaje al régimen de Nicolás Maduro, a la economía, pero los venezolanos tienen que entender algo. Si bien ellos pudieran lograr esa reactivación económica en un mundo que está en completa crisis, creando espacios y burbujas particulares en estas 5 zonas exclusivas, siempre hay que tener en cuenta que las restricciones, la represión política va a permanecer allí, porque si bien quieren abrir la economía para ganar más dinero, ellos siempre tienen que mantener el tema político agarrado al 100% para no soltar el poder.
Sí, hablando de ese tema, justamente veíamos en los diferentes medios de comunicación estos anuncios que hace la administración de Nicolás Maduro relacionado a la política exterior. Y hablaba justamente de esta visita del canciller de Qatar y decía que estaban haciendo esfuerzos para lograr acuerdos en materia petrolífera, gasífera y de producción de alimentos para mejorar la economía del país. ¿Está Venezuela en condiciones para cumplir con este tipo de cooperación? Si decimos hoy, no estamos en capacidad. Absolutamente no. Primero que nada, y lo hemos nombrado muchas veces acá, no hay ningún tipo de seguridad jurídica para invertir en materia energética o en cualquier otra materia en Venezuela. Sin embargo, el mundo está cambiando lamentablemente, Marjorie. Los malos, que en teoría eran esos parias del mundo, ahora se han vuelto necesarios porque justamente tienen riquezas estratégicas que interesan al mundo, y el mundo obviamente tiene desesperación de poder tener ese petróleo, ese gas, esos surtidores confiables, y a veces tienen que ir justamente a quienes más desconfían para poder hacerse con esas materias primas. Y Nicolás Maduro lo está aprovechando bien para justamente formar parte de esa estrategia mundial. Sin embargo, al día de hoy, eso no es posible, por lo menos no está ejecutado de esa manera. Sin embargo, ya hemos visto cómo se han traído todos esos especialistas de Irán para reparar las refinerías, para tratar de que se reactiven esos pozos petroleros. La producción sigue en el mismo nivel del año pasado, incluso en los mismos niveles de pandemia, ha subido un poco. Veíamos este anuncio de esa subida del 12% del crecimiento económico en Venezuela. Recordemos que nosotros estamos en menos cero de menos cero. Es decir, teníamos un decrecimiento increíble en Venezuela, y por tanto subir un 12% es como colocar la economía de Venezuela cuando estábamos en el año 1983, 1993. Es decir, no hay un crecimiento real. Lo que pasa es que cuando tú estás en el subsuelo, cualquier mínima ganancia obviamente se refleja. Están justamente inyectando mucho dinero a la economía venezolana, pero los migrantes venezolanos siguen yéndose desesperadamente del país porque se beneficia un grupo particular y pequeño de venezolanos, pero la gran mayoría siguen afectados, no solamente económicamente, sino con la crisis que hay, con los servicios públicos, con que no ganan lo suficiente, pueden ganar $2 mensuales. Esa realidad permanece intacta. Lo que sí está ocurriendo es que con este anuncio de las zonas económicas exclusivas, con el pedido de Francia de que Venezuela vuelva al mercado internacional, con los acercamientos de Estados Unidos a Nicolás Maduro, muchas personas que tienen propiedades dentro de Venezuela están explorando la posibilidad de venderlas. Se está pagando un poco más por terrenos, apartamentos en Venezuela. Hay muchos corredores inmobiliarios que se han reactivado para aprovechar este tema. Lo que no sabemos es si se va a tratar de una burbuja o finalmente ellos van a ejecutar estos planes con represión máxima política. O sea, las libertades civiles permanecen restringidas de manera intacta, tal y como ocurre acá. No hay elecciones libres y justas, pero se comienzan a dar algunos pasos económicos que darían algún tipo de oxígeno a los venezolanos, pero no sabemos hasta dónde son confiables y seguras las inversiones extranjeras que puedan hacer de otros países. Y el problema es que los socios confiables de Nicolás Maduro son los malos del mundo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hablando sobre ese tema, los analistas políticos señalan que al parecer Nicolás Maduro estaría tratando de robustecer su figura y lavar su imagen, reactivando estas relaciones con países como Colombia y Argentina. La situación con Argentina era tensa desde el punto de vista comercial durante 7 años, pero en días recientes Oscar Laborde entregó a la administración de Nicolás Maduro sus cartas credenciales como nuevo embajador de Argentina en Venezuela, reactivando las relaciones diplomáticas y también comerciales entre ambos países. ¿Qué piensas tú sobre esto? Si bien Alberto Fernández obviamente está más de este lado que otros mandatarios. Recordemos que Mauricio Macri, como expresidente de Argentina, fue uno de los que lideró justamente esa lucha para que Venezuela volviera a restablecer su democracia. Sin embargo, Alberto Fernández en algunos casos se mantenía de alguna manera neutral.
Sin embargo, las relaciones van a tender a mejorarse porque Nicolás Maduro le benefician también las circunstancias geopolíticas que ocurren en el país. Que haya ganado Gustavo Petro es una ganancia y de alguna manera va a tener un aliado y muy fuerte dentro de la región, Venezuela. Si en Brasil nuevamente se hacen las elecciones y gana Lula da Silva, un amigo de Hugo Chávez y que justamente edificó este socialismo del siglo XXI, obviamente Venezuela va a verse desde otro punto de vista. Cuando la región estaba más del lado democrático, obviamente los países que eran amigos de Nicolás Maduro, como Argentina, se mantenían al margen, no votaban ni a favor ni en contra y estaban allí. Pero cuando ya toda la región se vuelve roja, obviamente todos van a aspirar hacia el otro lado y van a seguir haciendo todos los acuerdos comerciales con países como China o como Rusia. Por tanto, tenemos que entender que nos enfrentamos a una región totalmente distinta, que obviamente esto va a traer cambios al país, ojalá sean para bien. Sin embargo, el gran tema aquí es que el tema de alcanzar nuevamente la democracia, yo lo veo muchísimo más lejano. Quizás vaya a mejorar el tema económico, se vayan a aliviar algunas sanciones, pero realmente un cambio hacia la libertad de Venezuela es poco probable en este instante. Hay muchas personas que están hablando acerca de este famoso caso del avión de la compañía venezolana Entrasur que fue retenido en Ezeiza. ¿Qué pasará con este caso, Gaby? ¿Le has dado seguimiento? ¿Será engavetado? ¿Tratarán de alguna manera pasarlo por debajo de lo que es la justicia ahora en estos nuevos lazos que se estrechan entre Argentina y Venezuela? Si bien Argentina al principio estaba justamente tratando de tapar todo este escándalo increíble con estas aeronaves que hacían vuelos regulares y son aeronaves que ya está comprobado al 100% que trafican con armas, que trafican con terroristas, que realmente son una amenaza para la región entera. Sin embargo, como Argentina tiene esos lazos oscuros con todos estos países, de alguna manera permitía el funcionamiento y las operaciones de este tipo. Naciones como Paraguay han sido fundamentales en las investigaciones de este tipo para que se conociera realmente lo que estaba ocurriendo. Del lado de Argentina se supo muy poco. Estados Unidos aportó hasta cierta medida al principio de la investigación y al final se determinó que justamente estos vuelos estaban pasando, que hay relación directa con Venezuela y que el terrorismo, esas células terroristas, se van sembrando poco a poco en toda la región. Adicionalmente, veíamos la noticia de que justamente ahora hemos nombrado, por lo menos del lado de Nicolás Maduro, como embajador de Irán a uno de los compañeros de los pilotos de este avión, una persona que ha estado a cargo de la base Simón Bolívar, que justamente allí es donde funciona esta aerolínea iraní que ha sido sancionada por Estados Unidos por sus lazos directos con el terrorismo. Pues bien, vamos a tener a un embajador con lazos directamente al terrorismo. La mayoría de los últimos embajadores venezolanos en Irán han sido militares. Esto lo único que da cuenta es que las intenciones iraníes no es de ir a sembrar yuca y pimentón, que les dieron 1 millón de hectáreas, como decíamos la semana pasada, a los iraníes en Venezuela, sino que realmente son intenciones militares. Y si estamos mandando a alguien que tiene esta relación directa con algunas células terroristas, obviamente también pueden haber intenciones terroristas. Lo que no entendemos es por qué no se crea la alerta por parte de los países occidentales de que esto está ocurriendo. Estados Unidos podría aportar muchísima más información en esta investigación del avión en Argentina, no lo ha hecho así y adicionalmente no se ha creado esa alerta adicional sobre los juegos de guerra, esos ensayos militares que se están haciendo en la región, el tema de estas células terroristas que Israel está alertando que están presentes y que se están organizando y todo este entramado tan delicado y obviamente dándole la mano a Rusia y a China muy tranquilamente para crear esa ruta de la seda para que ellos mismos se aprovechen de todas las materias primas y así a futuro, como lo hace Rusia actualmente, puedan chantajear al mundo en el tema energético y en el tema de alimentos. En otro orden de ideas, hemos visto noticias que también están en el tapete relacionadas con nuestro país, y es que el Observatorio de Venezuela Inside Crime emitió un informe sobre la expansión de la banda delictiva El Tren de Aragua
por varios países de Sudamérica, como por ejemplo Chile, Colombia, Perú, Bolivia. Cada vez que tenemos contacto con la parte de los representantes de las ONGs que funcionan en esos países, nos hablan de cómo se ha venido manchando la imagen de los inmigrantes venezolanos debido a cómo operan estas bandas delictivas. ¿Qué otros datos puedes darnos con respecto a este tema, Gaby? Marjorie, esto es escalofriante. Hemos visto la actuación de este tipo de bandas delictivas, no solamente del Tren de Aragua, sino de algunas otras que, bueno, han cometido robos sanguinarios en varias regiones del país. Pero adicionalmente ahora hay evidencias de que están relacionados directamente con el tema de los migrantes y lo ejecutan de diversas maneras. En primer lugar, están relacionados directamente a ese tráfico de personas, que ya recientemente se dio un informe que también informamos aquí por parte de Estados Unidos de cómo se trafica con las personas, con los migrantes, pero adicionalmente estos grupos delictivos en operaciones entre Bolivia y Chile hacen diversas modalidades de crimen. Es decir, por ejemplo, una familia se va a una nación suramericana, pues bien, secuestran a la madre y al hijo para luego obligar al padre a que lleve droga de una nación a otra. Imagínate tú, una persona que esté vendiendo caramelos en la calle, así incluso lo describen en estas investigaciones, una mujer que está con su hijo vendiendo caramelos en una calle en Latinoamérica es secuestrada para que luego le digan, te la libero si tú transportas droga de un punto a otro punto. Una de esas personas que sufrió esa horrible realidad fue detenida por justamente trasladar la droga. Adicionalmente, secuestran a las mujeres para traficarlas sexualmente en otras naciones, imagínate tú. Y adicionalmente, este Tren de Aragua tiene conexión directa con los que están haciendo los paquetes turísticos, que son realmente paquetes de tráfico de personas, en donde te ofrecen desde Caracas a través de tu WhatsApp una cantidad de beneficios en donde tú compras un paquete donde te dan la visa en México, por ejemplo, el traslado hacia el Darién, la selva que justamente se está tragando a los venezolanos, y siempre la alerta es que los venezolanos entiendan los riesgos de muerte que existen al transitar por estas zonas y buscar una mejor vida. Justamente todos esos paquetes turísticos que parecieran muy fáciles, voy a llegar muy pronto a Estados Unidos, realmente se han convertido en un comercio sanguinario. Es horrible lo que está sucediendo con este tema de la migración, y obviamente eso lo que da cuenta es que el venezolano sigue tan desesperado como hace 1 año, 2 años, 5 años atrás, y están entonces buscando nuevas alternativas. Lo insólito es que este Tren de Aragua pueda seguir manejándose de una manera multinacional, porque están en varias naciones del mundo, y que estén traficando con nuestras familias y que ejecuten todos estos crímenes de una manera impune. Sí, Gaby, ya para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, en medio de este cambio que buscan los venezolanos, la plataforma unitaria se organiza para las elecciones primarias. ¿Qué ha pasado con la propuesta de diálogo? Se decía que para el mes de agosto ambas partes se iban a sentar a hablar acerca de esas condiciones. ¿Qué información tiene sobre esto? La información es que no hay información. Es insólito. Seguimos esperando, Eso es Mario. un tema muerto, congelado. Yo creo que sí, hasta ahora no hay información adicional. Hay quienes dicen que al Estados Unidos acercarse directamente a Nicolás Maduro, ya a Nicolás Maduro no le interesa hablar con un intermediario. O sea, las negociaciones se dan entre iguales. ¿Y qué sucede? La plataforma unitaria no puede ofrecer lo mismo que puede ofrecer Nicolás Maduro. Nicolás Maduro en teoría debería ofrecer garantías electorales, ciertas libertades, algún tipo de seguridad jurídica para los venezolanos, y la plataforma unitaria, ¿qué puede ofrecer? Candidatos. Ellos no pueden levantar las sanciones las levanta Estados Unidos. Sí, y ya hay muchos también que se están postulando como precandidatos. Entonces, mientras que está ese proceso, no tenemos garantías de elecciones transparentes. Y bueno, ya estamos hablando de una segunda vuelta para esas primarias. En esa conversación electoral de organización nos quedamos en el camino. Mientras tanto, y lo hemos vuelto a decir aquí, Nicolás Maduro lo visita en los países árabes en suelo venezolano, va a hacer todas estas inversiones. Ponte que agarren y de verdad hagan un territorio especial que sea completamente manejado por los árabes para crear una especie de Qatar en Venezuela.
Si ellos lo manejan y lo hacen de manera eficiente, eso es posible. ¿Para qué Nicolás Maduro va a negociar con la plataforma unitaria? O sea, ¿qué intención y qué gana Nicolás Maduro con esto? O sea, creo que tenemos que cambiar el juego, tratar de ver cómo hacemos, porque ellos ahorita tienen la puerta abierta para dar energía, para dar alimentos y para poderse a futuro convertir en una potencia turística mundial. Obviamente, creo que conversar con la plataforma unitaria no es una prioridad para Nicolás Maduro, por tanto, hay que buscar otras maneras de presionarlos para que justamente los venezolanos puedan alcanzar algo, ¿no? Gaby, ¿tú piensas que de pronto la oposición está enfocada en este momento más en tratar de resolver los problemas de las candidaturas que estar enfocada en las necesidades de la gente y en buscar de alguna manera presionar para ese diálogo? Bueno, tienen que estar centrados en las candidaturas porque es algo que lleva tiempo y que tienen que lograr, porque incluso lo hemos dicho aquí, que no solamente tienen que tener un plan A, sino un plan B y un plan C, tienen que haber varios candidatos en fila para poder reaccionar a cualquier tipo de atropello que haga el régimen de Nicolás Maduro. Están preocupados por las necesidades, pero no las pueden resolver, Marjorie, y ese es el gran problema. El gobierno interino existió, pero realmente gobernaba dentro de Venezuela, podía dar respuesta en materia de servicios públicos a los venezolanos. No, y por más intención que tú tengas, si no tienes las herramientas para poder resolver algo dentro de Venezuela, es muy poco lo que se hace. Se ganaron algunas gobernaciones, pero esas gobernaciones fueron a Miraflores y están trabajando en conjunto porque realmente el poder se está ejerciendo del lado de Nicolás Maduro dentro de Venezuela. Entonces, es muy poco lo que se puede hacer. Criticarlos, los puedes criticar y a la vez les puedes decir, tienen las manos atadas porque estamos frente a una dictadura muy férrea y muy bien estructurada internamente y por tanto entonces podemos tener las mejores intenciones, pero ¿cómo lo logramos? Claro, Esa es la a la interrogante. par de eso, los analistas políticos señalan que las denuncias enfocadas en monómeros también le ha perjudicado en la imagen a la oposición y la gente está como muy desestimulada a participar en este tipo de procesos porque considera que los casos de corrupción y la falta de credibilidad de los líderes de la oposición no le dan ese plus que necesita para salir a votar o a participar en un cambio. Es que es vergonzoso, o sea, si ni siquiera habían logrado esa transición pacífica y si de verdad hubo irregularidades administrativas en las empresas que tenían control en el extranjero, es vergonzoso, Marjorie, porque ¿cómo tú vas a luchar supuestamente contra un régimen corrupto cuando tú mismo permites la corrupción, cuando tienes apenas una tajadita, como decimos los venezolanos, de todo eso? Eso de verdad que nos deja moralmente en el suelo. Y los venezolanos sí tienen derecho a molestarse y a decir, ¿de verdad estás haciendo esto cuando te di apenas una mínima posibilidad? Ya de una vez te aprovechaste de los recursos. Ojalá que de verdad haya una investigación con respecto al caso de monómeros, para que de verdad los venezolanos puedan entender hasta dónde pueden llegar. Y esos líderes, si realmente están manchados, de verdad que no tienen la capacidad moral para dirigir una transición democrática en Venezuela. Sin embargo, bueno, no sé si va a haber una investigación. Obviamente con el cambio en Colombia pueden haber investigaciones y monómeros, ya lo anunció Petro, va a volver directamente a manos de Nicolás Maduro y veremos qué pasa, ¿no? Gaby, feliz día. Será hasta un próximo encuentro. Te esperamos con esas perspectivas la próxima semana.